Si le contaras a una persona que un inmigrante mexicano que trabaja en el campo pronto estudiará en la Universidad de Harvard y se graduará con honores, probablemente te dirán que estás loco, que esto es imposible, pero esto realmente pasó y este inmigrante no solo se graduó de Harvard con honores, sino que también se convirtió en un famoso neurocirujano. Esta es la historia del doctor Alfredo Quiñones, un inmigrante mexicano que conoció la pobreza desde que era niño y fue esta misma pobreza la que lo llevó a cruzar la frontera para ir a Estados Unidos a trabajar en el campo. Pero pronto, el destino, Dios o la vida le abrirían la puerta para convertirse en uno de los neurocirujanos más reconocidos en el mundo. Pero repito, esta no es una película, esta es la historia del doctor Alfredo Quiñones Hinojosa. My name is Alfredo Quiñones Hinojosa. I'm the Mayo Professor of Neurosurgery at the Mayo Clinic in Florida. Antes de ser el famoso neurocirujano que es hoy en día, el doctor Quiñones tuvo que atravesar por muchas difíciles situaciones, ya que como muchos otros mexicanos, nació en la pobreza, pero buscando mejores oportunidades, cruzó la frontera y como muchos otros inmigrantes, tuvo que trabajar en el campo. Trabajaba 10, 12 horas, entonces el frío era increíble, las cortadas en los pies, en las manos, entonces ahí eso me acuerdo que fue el trabajo más retador que tuve, no física y mentalmente, porque mentalmente yo no sabía cuándo iba a parar esto. Cuando vivía con su familia en México, no tenían agua potable, tenían que traer el agua en garrafones y ni siquiera tenían electricidad. Y por si fuera poco, debido a la crisis económica que azotaba a México en aquella época, las familias pobres se hicieron más pobres. Y fue así que la familia Quiñones conoció el hambre. Debido a la difícil situación, su padre entró en un periodo de depresión muy fuerte. Es así que su madre se hizo cargo de su familia y comenzó a trabajar. Ella cosía ropa ajena, limpiaba casas, hacía todo tipo de labores para conseguir algo de dinero para sostener a su familia. Era tan difícil la situación que incluso otros familiares les llevaban comida y los ayudaban en lo poco que podían. Vivían en la frontera, en Mexicali, justo al lado del muro que separa México de Estados Unidos, por lo que la idea de brincar el muro cada vez era más recurrente. Sin embargo, fue la búsqueda de un mejor futuro, la búsqueda de mejores oportunidades, lo que le harían brincar el gigantesco muro que separa México de Estados Unidos. No le fue muy bien la primera vez que saltó el muro, ya que aunque había practicado durante muchos años cómo brincar, apenas cayó del otro lado, lo agarraron los de migración, por lo que estuvo detenido durante la noche y al día siguiente lo regresaron a México. Sin embargo, no se dio por vencido y decidió saltar el muro por segunda ocasión, y así fue, y una vez que estaba del otro lado, se levantó y lleno de adrenalina, corrió como si no hubiera un mañana, aún invadido por el miedo de ser atrapado. Corrió sin parar. Tenía apenas 19 años cuando decidió ir en búsqueda del sueño americano. Sin embargo, del otro lado de la frontera, las cosas no serían tan fáciles como él lo imaginaba. Una vez en los Estados Unidos, tuvo que trabajar en los campos de algodón en California, pero él no tenía dónde vivir, por lo que tenía que dormir en un coche viejo que le habían facilitado. Aunque poco a poco compró una casa rodante, muy pequeña por cierto, y ahí vivía, en medio del campo. Sin embargo, esta casa rodante no contaba con agua potable y ni siquiera tenía un baño. La dura realidad parecía haberlo superado. Era una situación realmente difícil que no parecía tener salida. Un día, conversando con sus primos, quienes también eran inmigrantes y trabajaban en el campo, Quiñones les comentó a sus primos que él estaba interesado en aprender inglés y salir adelante. Sin embargo, uno de sus primos le dijo que no estuviera pensando en esas cosas, que ponga los pies en la tierra y que se dé cuenta de una vez que ese sería su futuro, que tendría que trabajar en el campo el resto de su vida y que tendría que estar agradecido con ese empleo. Cuando le dijeron eso, Alfredo Quiñones sintió sus sueños derrumbarse, sintió como si alguien le hubiera clavado una daga en el corazón. Esas palabras le dolieron, pues parecía que su primo le estaba diciendo la verdad, pero lo que más le dolía era que sentía que a la gente en esa tierra no le importaban, para ellos eran invisibles. Aquella era una dura realidad. Sin embargo, Alfredo Quiñones no se daría por vencido y buscando mejores oportunidades para su vida, dejó de trabajar en los campos y consiguió un nuevo empleo limpiando en la compañía de ferrocarril y eventualmente ascendió a soldador
y posteriormente lo ascendieron a supervisor, mientras que por las noches aprendía inglés y asistía a la escuela nocturna. Y por aquellas épocas había legislaciones en Estados Unidos que le permitían a algunos trabajadores entrar legalmente al país. Fue así que empezó a arreglar sus papeles para obtener la ciudadanía americana, y con esto entró a una de las mejores universidades públicas de aquel país, la Universidad de Berkeley. Cuando Alfredo Quiñones era niño, era muy travieso, muy inquieto. Sin embargo, estaba lleno de imaginación. Miraba las estrellas con ganas de viajar a una de ellas. Imaginaba que era una persona que navegaba el mundo. Veía una luz en donde todos veían oscuridad. Fue así que cuando lo aceptaron en la Universidad de California en Berkeley, una de las mejores universidades públicas de Estados Unidos, se dio cuenta que tenía posibilidades de ir a la Facultad de Medicina en la Universidad de Harvard. Y así fue. Fue aceptado en la más prestigiosa de todas las universidades del mundo. Alfredo Quiñones pasó de cosechar en los campos de algodón a estudiar medicina en Harvard en menos de 7 años, lo que no solamente suena increíble, sino que también pareciera imposible. Sin embargo, el mexicano lo logró, aunque claro, no todo sería color de rosa, y una vez dentro de la universidad se tendría que enfrentar a nuevos retos, ya que al ser de orígenes humildes y encontrarse rodeado de personas sumamente brillantes, provenientes de las mejores escuelas del mundo y de familias de renombre, Alfredo Quiñones se tendría que preguntar si él realmente merecía estar en ese lugar. Incluso una vez una persona le preguntó de dónde era, ya que su apariencia le resultaba algo curiosa, y él orgulloso contestó que era de México. Al escuchar esto, todo mundo se le quedó viendo y le volvieron a preguntar que si él realmente era de México, ya que no parecía, porque era demasiado listo como para ser de México. Esas palabras tuvieron un gran impacto en su vida y durante muchos años evitó contestar cuáles eran sus orígenes, incluso mentía sobre sus raíces. Sin embargo, no podía cambiar quién era, no podía cambiar el hecho de haber crecido en la pobreza, no podía cambiar el hecho de que llegó como un inmigrante trabajando en los campos. Con eso en mente, se dio cuenta de que no importaba de dónde venía, sino que importaba quién era, y él no era menos que sus compañeros, y pronto se los demostraría. Alfredo Quiñones era sumamente inteligente, siempre se encontraba entre los mejores de su clase, aprendía a un ritmo sumamente rápido, tenía el hambre de convertirse en uno de los mejores doctores que había visto el mundo. Además, a diferencia de muchos, él estaba becado y había recibido muchos préstamos para poder entrar a Harvard, por lo que no podía darse el lujo de descansar, y posteriormente, todo su esfuerzo dio sus frutos. Se había convertido en un gran doctor, egresado de Harvard, de donde se graduó con honores. Sin embargo, graduarse de médico solo era la mitad del camino. Ahora tendría que hacer la residencia médica y escogió una de las especialidades más difíciles, pero también más interesantes. El doctor Alfredo Quiñones haría su especialidad en neurocirugía, ya que recordó la primera vez que un famoso doctor lo invitó a una cirugía, y en dicha operación observó por primera vez el cerebro completamente expuesto en un quirófano. Ese momento fue para él algo sagrado y sintió una enorme conexión que no podía entender. Fue así que el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa se convirtió en uno de los mejores neurocirujanos, en el que es considerado el mejor hospital del mundo, la Clínica Mayo. Incluso llegó a ser director de neurocirugía, y él junto a su equipo han publicado numerosos libros y cientos de artículos científicos, y ahora están utilizando todos los recursos que tengan a la mano para encontrar posibles medidas en el tratamiento contra el cáncer, con la esperanza de algún día encontrar una cura para el cáncer cerebral. Si lo piensas bien, las mismas manos con las que el doctor Quiñones trabajaba en el campo son las que ahora retiran tumores de los cerebros de personas de todo el mundo. La historia del doctor Quiñones le demuestra al mundo que no importa de dónde vengas o dónde hayas nacido, sino que importa quién eres. Recuerda algo muy importante: grandes personas no siempre nacen en los mejores lugares o bajo las mejores condiciones. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.